Documentos revelados en el caso de Bryan Kohberger podrían explicar por qué los fiscales querían un acuerdo con el acusado de asesinato. El equipo de Kohberger iba a alegar que una prueba clave fue plantada. ¿Esto pudo generar duda razonable? Lo discutiremos. Soy Angelette Levy y esto es Ley y Crimen. Estar en línea es solo parte de la vida, pero ver cuánta información personal hay sobre ti en la web puede ser realmente aterrador. Por eso me gusta tanto Incogni. La empresa te ayuda a proteger datos personales como tu nombre, teléfono y dirección, evitando que estafadores y corredores de datos los obtengan o vendan. Regístrate en Incogni y ellos eliminarán tus datos. Configurarlo toma solo minutos. Crea una cuenta autorizando a Cogni y ellos se encargan de todo. Con la función de eliminaciones personalizadas de enlaces ilimitados, puedes enviar enlaces con tu información y un experto en privacidad la eliminará solo para ti. Si te importa tu seguridad en línea, recupera tus datos con Incogni. Usa el código CrimeFix y obtén 60% de descuento en el plan anual. Cuando el caso de Bryan Kohberger avanzaba hacia el juicio, recibimos algunas pistas sobre hacia dónde se dirigiría su defensa. Sinceramente, no tenían más opción que atacar las pruebas del Estado. La jueza Hippler resolvió antes de la selección del jurado que Kohberger no podía culpar a los amigos de las víctimas. No tenía muchas opciones ni una coartada que la jueza aceptara. Aunque Kohberger se declaró culpable, aún tiene seguidores en línea que creen en su inocencia y piensan que lo hizo para evitar la pena de muerte. Ahora estamos aprendiendo, gracias a documentos recién revelados, que Bryan Kohberger definitivamente iba a afirmar que la evidencia fue plantada, específicamente esa funda de cuchillo K-Bar que la policía dijo que fue encontrada junto a la pierna de la víctima Maddie Mogan. En julio de 2025, Bryan Kohberger se declaró culpable de irrumpir en King Road y asesinar a Maddie Mogan, Caliph Gonsalves, Ethan Chapin y Shanna Cornodell la madrugada del 13 de noviembre de 2022. Los asesinatos fueron terribles. Casi todos los estudiantes fueron apuñalados dormidos, menos Shanna. Y es posible, según los nuevos informes, que Kaylee y Ethan se hayan despertado durante el ataque. Los ataques a los estudiantes fueron atroces, absolutamente atroces. La autopsia indica que Kaylee tuvo más de 24 heridas faciales y fue apuñalada en el pecho. Tenía una 0.107 apenas sobre el límite legal. Las fiscales afirman que Maddie no pudo defenderse por su nivel de intoxicación, con una concentración de alcohol en sangre de 0.282. Ella tuvo 13 heridas de arma blanca en cara, cuero cabelludo, cuello, pulmones y hígado. Ya te he dicho antes que Sana luchó por su vida. La autopsia mostró 23 heridas de arma blanca en cara, cuello y cuero cabelludo, y 25 en extremidades superiores, en los brazos, además de heridas mortales en el corazón y la yugular. Tenía 0.229 de alcohol en sangre y anfetamina en su sistema. El novio de Shanna, Ethan, también tenía anfetamina en su sistema. Su nivel de alcohol en la sangre era de 0.122. También sufrió heridas de arma blanca en la cabeza y el cuero cabelludo, una en la parte superior del pecho y varias en las piernas. Ethan también tuvo una herida mortal en la yugular. Ahora comparto esta información contigo para que puedas entender lo que este jurado iba a escuchar de los fiscales en el juicio y lo que la defensa de Kohberger iba a presentar. Puede que se hubiera convertido en una batalla de expertos. La defensa iba a llamar al experto, el Dr. Brent Turby, para que ofreciera su opinión experta sobre varios aspectos relacionados con la escena del crimen. He cubierto este caso, por eso algunas opiniones me sorprenden y otras no, según lo que sabemos de la defensa. Primero, el Dr. Turby iba a testificar que los cuerpos de Maddie y Kaylee fueron colocados, ya que él dijo que el de Kaylee parecía movido y también la pierna izquierda de Maddie. El Estado iba a llamar a Paulette Sutton, experta, para refutar a Turby. Sutton diría que poner los cuerpos fue intencional, imposible. Pero no sería la única explicación de por qué sus cuerpos podrían haberse movido ahora. La defensa de Kohberger destacó la ausencia de sangre en su Hyundai Elantra blanco y en su departamento. El CSIS revisó el Elantra blanco y no halló sangre de las víctimas en el auto.
La fiscalía afirmó que la formación en criminología de Koberger le permitió evitar contaminar la escena y saber limpiarla. Después, Paulette Sutton planeaba testificar. La importancia de la falta de transferencia secundaria en un vehículo que supuestamente se usó al salir de la escena debe tener en cuenta lo que es aplicable a la escena en particular en cuestión. Debe considerarse que hubo transferencia secundaria limitada en la escena, atribuida a alguien distinto de Mogan, Gonsalves, Cronodal o Chapin. Un agresor puede quitarse la ropa protectora y cubiertas de zapatos, o poner cobertores limpios sobre ropa o zapatos sucios antes de entrar a su vehículo o casa. También puede limpiarse o quitar el exceso de sangre antes de tocar otras superficies. Ahora es terrible hablar de esto, pero había sangre de Kaylee y Maddie encontró gotas por la casa y también de Ethan. La foto muestra el pasamanos que conecta el tercer piso, donde estaban las habitaciones de Kaylee y Maddie, con el segundo piso. El informe dice que había manchas de transferencia de sangre en el pasamanos y dieron positivo para el ADN de Maddie. Hay otras manchas de sangre bajando esas escaleras y en la pared están marcadas como mancha K y mancha J en los informes. En la sala, sobre la media pared junto a las escaleras a la puerta principal. El informe indica que la mancha de sangre pertenece a Ethan Chapin y que no hay evidencia de que él saliera del dormitorio de Shanna tras ser apuñalado. En la media pared junto a la mesa de beer pong, el informe indica salpicaduras de sangre, con Kaylee como principal fuente de ADN y Maddie como menor. El informe señala que las salpicaduras ocurren cuando la sangre se libera de un objeto ensangrentado en movimiento. Los abogados de Koberger planeaban llamar al Dr. Turby para que testificara eso. No había manera de que una sola persona pudiera haber cometido los asesinatos en un lapso tan corto de tiempo, aproximadamente 12 minutos, dijo el Dr. Turby. Probablemente 2 agresores cometieron estos asesinatos, escribió el Dr. Turby. No es razonable pensar que Ethan se habría quedado en su cama después de despertarse o estando despierto mientras atacaban a Shanna frente a él. Esta evidencia y el contexto sugieren un segundo atacante, continuó Turby. Al menos 2 sospechosos estuvieron involucrados. Esto se muestra porque se usaron varias armas y tipos de fuerza letal contra Kaylee. Ethan y Shanna aparentemente fueron atacados al mismo tiempo. Esto contradice la teoría estatal de que solo una persona cometió estos crímenes, respondió Paulette Sutton. Ethan Chapin y Shanna Cornwell estuvieron muy cerca tras iniciar el ataque. El hallazgo de sangre y ADN de Cornwell bajo las uñas de Ethan Chapin y de sangre y ADN de Chapin bajo las uñas de Shanna Cornwell así lo demuestra. Un agresor podría contener a 2 personas que estén cerca una de la otra, especialmente si el agresor está armado. Un solo perpetrador ciertamente puede usar más de un arma y puede emplear varios tipos de fuerza letal. Ahora, sobre la funda del cuchillo, la principal prueba que conectó a Brian Koberger con la escena del crimen gracias a su ADN en la correa de cuero. La funda estaba parcialmente bajo la pierna de Maddie Mogan y su edredón. El Dr. Turby testificaría para la defensa que, según él, la funda fue plantada. Turby indica que la funda del cuchillo se colocó intencionalmente por ciertas razones. La manipulación de la escena del crimen es intentar confundir una investigación cambiando, fabricando o colocando pruebas en el lugar del delito. En este caso, las autoridades hallaron una funda de cuchillo K-Bar en la escena. La evidencia de manipulación con respecto a este elemento de prueba es la siguiente. La funda fue hallada de forma precaria debajo del cuerpo de Madison Mogan y parcialmente cubierta por el edredón en su torso. Según los sospechosos, no pudo caer ahí por accidente. El Estado tenía a Paulette Sutton lista para testificar. Por el contrario, la funda pudo haberse quedado atrapada bajo el cuerpo de Madison Mogan cuando ella movió su pierna izquierda fuera de la cama. Si ella estuviera moviendo apresuradamente su pierna izquierda, no se habría tomado el tiempo de mover el edredón. En ese caso, la funda quedaría atrapada entre el edredón y la cama. Para profundizar en la colocación de la funda en la escena del crimen, sobre la que el Dr. Brent Turby testificaría si hubiera habido juicio, quiero invitar a la doctora Laura Pettler. Ella es criminóloga y de hecho estudió el trabajo de Brent Turby. Doctora Pettler, me emociona tenerla aquí.
Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre este primer punto que mencionó el doctor Turby? Eso, ya sabe, un intento de escenificar algo, es un intento de desviar una investigación policial. Casi parece que el doctor Turby no iba a acusar a los policías de haber preparado la escena o de haber colocado la funda, sino que tal vez estaba diciendo que alguien más lo hizo. Hola Angelete, gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Sí, he leído el trabajo de Brent Turby a lo largo de los años y entiendo sus definiciones de escenificación y entiendo la premisa que estaba contenida en los documentos. Um, y estoy de acuerdo en que la escenificación es un intento de manipular deliberadamente la evidencia, o realmente podría ser cualquier tipo de evidencia, para desviar una investigación de muerte o una investigación policial. Y también entiendo que él no estaba tratando de acusar a los policías, sino que posiblemente estaba acusando a otra persona de haber colocado esa funda. Y para mí, lo primero que me pareció interesante es que para que haya un elemento de montaje, suele existir relación entre víctima y agresor. Y una de las cosas que creo que es importante señalar es que no han podido establecer una relación entre la víctima y el agresor, entre el señor Kohlberger y las víctimas en este caso. Eso era lo primero que quería decir sobre la escenificación, ya que suele ser una relación entre víctima y agresor. Sí, y nunca se estableció ninguna relación entre Brian Koberger y ninguna de estas víctimas, ¿sabes? La policía investigó y no pudo encontrar ninguna conexión. Dijeron prácticamente eso durante y después de la sentencia de este caso. ¿Sabes? Una de las cosas que me pareció realmente interesante y no sé cómo lo habrían superado. El ADN de Brian Koberger estaba en la correa de cuero de esa funda. Era ADN masculino de una sola fuente suyo. No sé cómo habrían superado ese obstáculo. No sé si la defensa habría dicho que alguien robó su funda del auto. Sí, él la tenía porque la compró en Amazon. ¿Tú qué opinas que habrían hecho? Sabes, no soy experta en ADN, así que no quiero excederme ni dar ningún tipo de opinión sobre ADN, pero sería difícil, en mi opinión, solo como criminóloga forense, plantar el ADN de alguien en una funda que pertenecía a otra persona. Eso implicaría que tendrías que recolectarlo de esa persona y luego no contaminarlo, y luego no contaminarlo, no solo con otras personas, sino contigo misma incluida, y después ponerlo en la funda y asegurarte de que se transfiera físicamente, llevarlo a la escena sin que se contamine. Así que habría muchos problemas así para que yo presentara algo así en la corte, como ¿cómo sería eso? ¿Cómo lograrías hacer eso? Estoy segura de que hay otros elementos del ADN de contacto que suelen malinterpretarse. En general, creo que hay muchas cosas que tal vez la gente piensa sobre el ADN, que siempre tenemos que depender de los expertos para que den su propia opinión sobre el ADN, ya que en realidad puede transferirse. No creo que eso se hubiera quedado. Sí, sé que entrevisté a una experta en ADN hace como un año y medio, quien literalmente dijo, ya sabes, ADN de una sola fuente. Sería increíblemente difícil hacer eso. Quiero pasar al segundo punto que mencionó la doctora Turby, y ella decía básicamente que sentía, esta funda fue colocada a propósito, según estos documentos, porque era nueva y sin usar y no tenía desgaste en el cuero. Luego, Paulette Sutton, la perito estatal, iba a testificar para refutarlo y habría dicho que no sabe por qué. Eso probaría la puesta en escena, dijo ella. Eso fácilmente podría significar que el cuchillo solo se usó ligeramente en el pasado o que se compró solo para esos homicidios. Entonces, ¿qué opinas de esos dos argumentos opuestos? Creo que Paulette es una experta muy minuciosa. Tuve el honor de trabajar y aprender con ella recientemente, unos 20 años más o menos. Fue una de mis primeras instructoras, así que conozco bien a Paulette y su trabajo.
Y en cuanto al análisis de patrones de manchas de sangre y la reconstrucción de la escena del crimen, sé que sus opiniones están fundamentadas en evidencia física y en lo que es observable, nunca están exageradas y siempre pueden relacionarse con algo que tiene sentido. Así que para que ella dé una opinión sobre algo tan simple también, tal vez era nuevo y no se había usado mucho. Quiero decir, eso es lo que ella puede observar en la escena, en la evidencia, y va a fundamentar directamente su opinión, basándose en algo a lo que realmente puedes vincularlo. Ahora, su siguiente argumento, o al menos el siguiente argumento de Brent Turby fue, bueno, la razón por la que esto fue manipulado, en su opinión, estos son y estos son, este es el tipo de cosas de batalla de expertos, ¿sabes? Así que esto pudo haberse convertido en algo así como el guante ensangrentado de OJ. ¿Quién sabe en qué habría terminado esto en el juicio? Y por eso creo que tal vez los fiscales pensaron, sí, mejor hagamos un trato. Lo hicieron tan rápido porque quizás sí tenían miedo, ¿sabes? La doctora Turby creyó que la funda fue puesta intencionalmente porque estaba al revés. Solo había recibido unas pocas áreas de diminutas salpicaduras de sangre, ya sea por impacto o aspiradas. Simplemente horrible mientras descansaba sobre una sábana, con salpicaduras de impacto significativas por todas partes. La inconsistencia de las salpicaduras de sangre, dijo él. La dispersión y densidad reflejan transferencias en distintos momentos, condiciones e intensidades. Luego, Paulette Sutton habló. La funda tiene más salpicaduras que la sábana ajustable o el edredón, lo cual lo demuestra. La funda quedó en esta ubicación, donde fue descubierta en un momento diferente durante los eventos que produjeron las salpicaduras. Esto no prueba que haya sido colocada intencionalmente en este lugar. La funda pudo haberse salpicado en otro sitio y después movido aquí. Si la persona responsable movió el edredón, como piensa la doctora Turby, la funda pudo haber llegado aquí al moverlo. Esto podría explicar una cantidad diferente de salpicaduras en la superficie expuesta de la funda y en la superficie expuesta de la funda. Entonces, de nuevo, hay dos narrativas diferentes ahí, ¿verdad? Sí, sabes, creo que hay una lucha física ocurriendo. Es una situación de mucho estrés. Y creo que el agresor, en este caso en particular, priorizó salir de ahí en lugar de recuperar la funda. Y para mí, la funda y su ubicación y todo eso es resultado de una pérdida accidental en lugar de una puesta en escena en cualquier nivel. Interesante, ¿sabes? La teoría, al parecer, es que Hannah, y esto es lo que sabemos por el testimonio de los testigos, que Hannah, ¿sabes? Una de las víctimas aquí escuchó lo que estaba pasando, subió corriendo las escaleras y puede que haya interrumpido algo, y entonces la funda se dejó por error. Así que eso también podría ser una parte importante de esto. Aparentemente había evidencia de que ella subió las escaleras y luego bajó, y ahora también iba a haber testimonio de testigos al respecto. La cuarta razón de la doctora Turby para pensar que la funda fue plantada es que, según ella, la pusieron ahí, sin recibir sangre de las manos o dedos de la persona sospechosa. Esto ocurrió tras el ataque o dejar el arma, y después de que la persona sospechosa se lavó las manos al limpiar. Paulette Sutton dice que no. Aunque no hay sangre visible en la funda del cuchillo, esto no prueba que la colocación haya sido fingida. Pudo llegar aquí sin que el perpetrador lo tocara o tras limpiarse las manos o quitarse los guantes. Ambos escenarios explicarían la falta de manchas sin necesidad de una puesta en escena. ¿No pudo solo haberse acostado en la cama? Sí, Puesto antes de cualquier ataque, sí, así siempre imaginé que pasó esto. Se colocó y el atacante se sorprendió. exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, cuando imagino esto, imagino al agresor entrando, sacando el cuchillo de la funda y colocándolo. En algún momento, ya sabes, en cualquier lugar en particular. No conozco tan bien la escena como para poder decir más que eso exactamente, pero luego nunca volver a tocarlo porque de nuevo hay una lucha física ocurriendo. Es una situación de alto estrés, una persona con cuchillo y dos tratando de sobrevivir. Tienes este papel divergente, papeles muy distintos en la escena. Dos personas intentan sobrevivir y una intenta matar, así que son muy distintos.
Y ya sabes, no creo que el enfoque esté en la funda. ¿Dónde está la funda? ¿Dónde está la funda? ¿Dónde está la funda? No creo que eso haya sido parte del pensamiento en ningún momento. Porque muchas veces los delincuentes sufren sobrecarga cognitiva, como cuando están abrumados por las circunstancias. Y ya sabes, tal vez de nuevo intentó priorizar su salida en lugar de recuperar esa funda o ni siquiera sabía dónde quedó. No sabía, quizá estaba debajo de algo y no la veía por la oscuridad. Siempre he sentido, al observar la escena del crimen e intentar reconstruir o recrear en mi mente lo que pudo haber pasado, que la persona responsable subió al tercer piso. Él está en el cuarto de Maddie, espera ver a Maddie y no a dos chicas en la cama, se sorprende al ver a una segunda chica y luego, quizá Shanna, la tercera, llega al tercer piso, lo que provoca caos. No salió como se planeó, es solo mi opinión. Y estoy de acuerdo contigo al 100% y esa siempre ha sido mi opinión también. Y no he trabajado mucho en este caso, Angelette, pero sí lo hice. Cuando recién sucedió, lo revisé un poco y esa fue mi opinión desde el principio. Exactamente lo que acabas de decir fue que había un objetivo en particular. Y él no contaba con que hubiera dos personas ahí al mismo tiempo. Así que entonces tuvo que lidiar con dos personas en vez de una y que las otras dos personas escucharon esto. Y creo que es interesante que mencionaras que hay evidencia de que Hannah subió las escaleras y luego bajó las escaleras. Yo no sabía eso. Eso también es muy interesante y estoy completamente de acuerdo contigo. Eso es exactamente lo que yo pensé también desde el principio, que era una persona la que fue el objetivo. No creo que ni los fiscales piensen que el acusado entró con intención de matar a 4 personas. Casi lo dijeron en la corte. Así que ahora quiero pasar a toda esta idea que dijo el doctor Turby, que tenía que haber 2 personas que cometieron estos crímenes. No fue una sola persona, simplemente no hay manera. Y Paulette Sutton dice, no, pudo haber sido una sola persona, ¿sabes? Antes en el programa leí los resultados de la autopsia y hablé sobre el contenido de alcohol en la sangre, especialmente de Maddie y de todos los niños. En realidad, de todas las víctimas aquí. Estaban muy intoxicados, habían estado en fiestas, bares y en un partido de fútbol americano. Entonces tienes a una persona llena de adrenalina atacando a gente mientras duerme. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Por supuesto, podrían haber sido 2 personas, pero ¿crees que también pudo haber sido solo una? Sabes, siempre es importante reconocer que tienes que considerar alternativas cuando estás analizando cualquier homicidio en particular, y el no considerar alternativas hace que la gente caiga en una visión de túnel, lo cual nunca es bueno. Es muy miope, por eso queremos mantenerlo amplio, pero en este caso en particular es importante reconocer que el agresor tenía la ventaja de un arma. Ya sabes, él es la única persona que tiene un arma. Él tiene el elemento sorpresa, también tiene a las víctimas aisladas. Como mencionas, todos están intoxicados después de volver de una noche de fiesta con amigos. Y así que él tiene una ventaja total de muchas maneras en cada situación, en este caso en particular. Y no creo que haya pruebas que respalden que haya varios agresores. Muchas veces cuando tenemos varios agresores, verás como un patrón de heridas divergente, lo notarás. Ellos asumen diferentes roles, la secuencia es diferente, se coordinan y entran como si fueran un equipo de relevos. Ok, tú harás esto y yo esto, ¿sabes? No veo evidencia de eso. Ves múltiples impresiones de calzado u otro tipo de evidencia de 2 personas ahí y no creo que veamos eso en este caso. Creo que este habría sido un juicio realmente interesante, pero como sabemos, solo se necesita un miembro del jurado para que el jurado no llegue a un veredicto. Al leer esto, me pregunto si, con la atención que recibió el caso, los fiscales buscaban un acuerdo por temor a que el doctor Turby fuera convincente. Mi experiencia en la oficina del fiscal de distrito como investigadora ahí y viendo a los fiscales procesar casos de homicidio
Ellos sí toman decisiones basadas en la calidad, la cantidad de las pruebas y tal vez intentan mitigar lo que podría pasar en el juicio. Y como mencionaste, tal vez los fiscales estaban preocupados por una condena en este caso porque había cosas que sentían que podrían hacer dudar al jurado. Y tal vez podría haber un miembro del jurado, ya sabes, que no estuviera de acuerdo, y eso resultaría en un juicio nulo o alguna otra catástrofe para las familias. Y creo que todos estaban tratando de evitar causarles más dolor a estas familias. Es un caso horrible. Gracias, doctora Laura Pedler, por acompañarme. Espero que regrese pronto. Gracias por invitarme, Angelette Levy. Por último, se ha discutido mucho sobre dos perfiles masculinos desconocidos hallados en la casa de King Road, uno en una barandilla y otro en un guante afuera. Los analistas de ADN del estado dirán que esas muestras no se ingresaron en CODIS por su ubicación en la escena del crimen. Las muestras no fueron probatorias y los analistas declararían, por eso no se ingresaron en el sistema combinado de índices de ADN. Eso es todo en Ley y Crimen. Soy Angelette Levy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.